Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. En el video anterior estuvimos viendo que la ley del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, eh, fue dada única y exclusivamente para el pueblo de Israel, el país de Israel o nación de Israel. También estuvimos viendo cómo esta ley fue quebrantada por el pueblo de Israel y Dios profetizó que en su lugar iba a hacer un nuevo pacto. Estuvimos viendo el cumplimiento de estas profecías en el Nuevo Testamento. Jesús viene y anuncia el nuevo pacto que va a ser sellado con su sangre. Y esto aconteció. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de esto porque hay mucha evidencia, hay demasiada evidencia para hacerlo todo en un solo video. Así que acompáñenme para poder seguir aprendiendo y poder trazar correctamente las escrituras. Bueno, vamos a empezar en este día con Hebreos capítulo 8, pasaje 13. Dice en Hebreos 8:13, dice lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces aquí el Espíritu Santo, inspirando al escritor al que le escribe a los hebreos, dice claramente que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Y ahora dice, pues si hay un antiguo, si hay un nuevo, si hay un viejo, si hay un nuevo, entonces lo que está viejo va a desaparecer. Entonces, el problema aquí, hermanos y amigos, es lo siguiente, que Jesús viene, quita el antiguo pacto, lo quita completo, no quitó una parte y otra parte quedó, no. Todo el antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz. Entonces, el problema ahora es que el mundo religioso se revela claramente en contra de nuestro Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo, trayendo a poner en práctica leyes y mandamientos que ya fueron quitadas por Cristo en la cruz. De eso vamos a estar viendo en esta oportunidad. Dice en Hebreos capítulo 9, pasaje 15 y 16. Dice en Hebreos capítulo 9, pasaje 15 y 16, dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, con la muerte, donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Y ahora fíjense bien lo que dice en el pasaje 17. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mire qué pasajes más reveladores, qué textos más claros. Esto ni siquiera necesita una explicación, los pasajes se explican ellos solos. Está hablando aquí el escritor inspirado por el Espíritu Santo y dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y ahora, si alguien dice, ¿y cómo se estableció este pacto? ¿En qué momento entró en vigencia este pacto y fue quitado el antiguo pacto? Entonces, aquí claramente se detalla y pone un ejemplo, algo que nosotros podemos entender en cuanto a asuntos civiles, y dice, si alguien, por ejemplo, tiene terrenos, propiedades y tiene familia, hace un testamento y dice, pues en este testamento voy a dejarle todo a un único hijo o a una única persona. Pero luego él dice y piensa mejor y dice, ahora voy a hacer un nuevo pacto, mejor un nuevo testamento. Entonces, y ahora dice, voy a incluir más personas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos testamentos es el que tiene validez? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Legalmente, cuando esta persona va a fallecer, el que va a tener validez va a ser el Nuevo Testamento. Entonces, el escritor
de los Hebreos nos pone un ejemplo práctico que podamos entender y dice en el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cuando una persona hace un testamento, mientras esta persona está viva, el testamento no tiene validez. Es hasta que la persona muere que el testamento entra en función, tiene validez. Pero en el pasaje 17 dice lo siguiente, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, la pregunta aquí es, si Jesús es el mediador del nuevo pacto, ¿murió Jesús? Todos sabemos que Jesús murió en la cruz. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, ahí se cumple lo que está diciendo aquí Hebreo y entra el nuevo pacto a tomar lugar del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entra a tomar lugar del Antiguo Testamento cuando Cristo muere en la cruz. Lo dice el texto claramente porque tenía que morir Cristo para que este Nuevo Testamento, el Evangelio, entrara en vigencia. Mientras Cristo no había muerto, estaban bajo el Antiguo Testamento, estaban bajo las leyes de la ley de Moisés, porque la Escritura así lo expresa. Pero ahora que Cristo murió, el Nuevo Testamento entra a tomar el lugar del antiguo. Esto, hermanos, esto, amigos, esto es fácil de entender porque los pasajes, repito, lo explican claramente. Ahora bien, otro pasaje que nos ayuda a seguir viendo estas verdades lo hallamos en la segunda carta de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer segunda carta de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el pasaje 6 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, pasaje del 6 en adelante dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, dice el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y luego dice allí el pasaje 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, claramente aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios que ahora somos, o ellos, los apóstoles, eran ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, los miembros de la iglesia de Cristo, los cristianos, ahora les toca y nos toca seguir siendo ministros competentes de este nuevo pacto. Pero mire allí qué curioso, dice allí claramente en el pasaje 7, al Antiguo Testamento se le llama ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Entonces, ¿quién fue aquel que llegó con las dos tablas de piedra donde estaba expresada la ley de Dios? Fue Moisés. Y aquí se le llama ministerio de muerte porque esta ley era muy estricta, no se podía cumplir. Entonces, y esto llevaba a que muchas personas fueran muertas irremisiblemente, inmediatamente. Hay muchos ejemplos. Entonces, esta ley es llamada aquí en Corintios ministerio de muerte y fue grabada en piedra. Ahora bien, dice aquí que eso tuvo una gloria. Y luego ahora lo compara y dice que la gloria del Nuevo Testamento, del pacto, del ministerio del Espíritu, es muchísimo mayor todavía. Entonces, estos pasajes, repito, esto ni siquiera necesita explicación. Los textos explican ellos solos. Esto es fácil de entender. Ahora bien, vamos a ver otro pasaje que nos ayuda en Efesios capítulo 2. En Efesios
capítulo 2, pasaje 14 en adelante. Dice en Efesios 2:14 lo siguiente. Dice, Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice que Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Claramente aquí está haciendo referencia a que Cristo al morir en la cruz quitó el Antiguo Testamento para darle lugar al Nuevo Testamento, para que el Nuevo Testamento sea el que gobierna a la iglesia hoy en día, no el Antiguo Testamento. Y luego dice allí en el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Luego dice en el pasaje 18, porque por medio de él, o sea de Cristo, los unos, o sea los del pueblo de Israel, y los otros, los gentiles, los que no pertenecían al país o pueblo o nación de Israel, dice, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y luego dice en el 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque al obedecer el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo Jesús, ahora los que no eran judíos, los gentiles, ahora ellos vienen a formar parte del pueblo de Dios. Y los de Israel, los israelitas, ahora al obedecer el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Evangelio, también ellos vienen a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, el nuevo hombre que Cristo, o del cual se habla aquí, que Cristo hizo posible que existiera, es el cristiano. Entonces, estos pasajes, repito, son claros para poder entender. Y ahora dice que todos venimos a formar parte de la familia de Dios, pero ¿por qué? Porque ahora el Nuevo Testamento es el que está en vigencia y es el que nos da esta oportunidad cuando lo obedecemos. Ahora bien, mire qué importante cómo este pasaje explica que el Antiguo Testamento nos era contrario, porque no nos incluía, nos dejaba fuera, porque el Antiguo Testamento era solo para el pueblo, país o nación de Israel. Y todos los que eran judíos, los israelitas, aunque vivieran en otros países, ellos tenían que guardar esta ley. No así con aquellos que eran de otro país por nación o que tenían su nacionalidad de otro país que no fuera de Israel. Entonces ellos no pertenecían a este antiguo pacto, eran excluidos. Ahora bien, el problema aquí, y ustedes dirán, ¿por qué ustedes solo predican eso? Hay gente que esto no lo ve muy grave. Ahora bien, cuando Jesús quita el Antiguo Testamento para establecer el Nuevo, y es el Nuevo el que nos gobierna en cuanto a cómo adorar a Dios, cómo la iglesia debe adorar a Dios, cómo vamos a vivir, todo eso lo enseña y lo gobierna el Nuevo Testamento. De ahí la importancia tan grande por la cual debemos examinarlo y estudiarlo. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento porque Jesús lo quitó. Ahora, el mundo religioso viene y lo vuelve a poner para que las sectas, las iglesias que los hombres han establecido, sean gobernadas por el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Porque a los líderes les gusta, les beneficia y no les beneficiaría en nada
De hecho, les perjudicaría que estas verdades sean enseñadas, porque la base para diezmar se halla en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento claramente se enseña que la ley del diezmo fue quitada por Cristo en la cruz. Entonces, solo por poner un pequeño ejemplo de otros muchos que podemos poner. Entonces, vamos a ver cómo en el primer siglo, en los tiempos bíblicos, este fue el mismo problema que hubo en la iglesia. Los judíos no querían aceptar que el antiguo pacto había sido quitado y que en su lugar estaba el Nuevo Testamento gobernando a la iglesia. Ahora bien, fíjense bien cómo los cristianos batallaron con respecto a este tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, pasaje 4, Gálatas capítulo 5, pasaje 4, dice aquí en Gálatas 5, 4, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo se cae de la gracia? Bueno, cuando las personas pecan. Y aquí el apóstol Pablo deja claro que si las personas se quieren justificar o decir que agradan a Dios por guardar la ley o obedecer alguna parte de la ley del Antiguo Testamento, el apóstol dice: entonces ya cayeron de la gracia los que se quieren justificar por la ley de Moisés que fue quitada por Cristo. Entonces vemos aquí la gravedad de ahora en día estar queriendo perseverar o poner en práctica la ley de Moisés que fue quitada por Cristo. Repito, en asunto de adoración o de culto, lo que gobierna, lo que rige ahora es el Nuevo Testamento. Entonces eso lo podemos ver aquí claramente. El apóstol Pablo reprende a la iglesia en Galacia porque ellos querían seguir justificándose por la ley de Moisés. Y Pablo les dice entonces: ya cayeron de la gracia, se han desligado de Cristo. Ahora bien, en Hechos capítulo 15, en Hechos 15, vemos cómo este problema estuvo por muchos años en la iglesia. Repito, no querían aceptar que la ley de Moisés había sido quitada y que ahora se debían someter única y exclusivamente al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, al Evangelio. Entonces, en Hechos 15 podemos ver claramente cómo los apóstoles hacen frente a este problema. Porque dice en Hechos 15, capítulo 1, vamos a ver el problema en cuestión allí. Dice en Hechos 15, pasaje 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren lo que andaban enseñando estos judíos. Y esto se lo enseñaban a los gentiles, a los que en el Antiguo Testamento ellos no eran incluidos, a los que en el Antiguo Testamento para ellos no era la ley. Ahora a ellos les querían hacer que guardaran la ley de Moisés, una ley que había sido quitada. Dice en Hechos 15, pasaje 5, lo siguiente: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire el problema que había en la iglesia. Querían que guardaran la ley de Moisés, una ley que ya había sido quitada por Cristo en la cruz. Entonces, cuando a las personas les decimos es que la ley de Moisés fue quitada, ellos dicen: no, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Entonces, nosotros hablamos de acuerdo a la escritura. Y por ejemplo, en este pasaje, el Espíritu Santo inspira a Lucas a que escriba de esta manera. Y el antiguo pacto aquí es descrito como la ley de Moisés. Como iglesia de Cristo, nosotros no estamos inventando esta frase. Esta frase, repito, es bíblica, porque es contrastada la ley de Moisés contra la ley de Cristo. La ley de Moisés que fue quitada en la cruz y la ley de Cristo que ahora gobierna es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento.
Ahora bien, entonces querían que guardaran la ley de Moisés, pero en Hechos 15, pasaje 10, mire lo que se enseña allí. En Hechos 15, pasaje 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley de Moisés nadie la pudo cumplir. Solamente Jesús la pudo cumplir y él la quitó. Dice en el pasaje 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, hoy en día la salvación no es por obedecer la ley de Moisés o algunos pequeños mandamientos o pequeñas fracciones, pequeñas partes de la ley de Moisés, como diezmar, usar instrumentos, guardar el sábado. Si usted cree que se va a salvar por obedecer estos mandamientos que pertenecen a la ley de Moisés, está equivocado, porque aquí claramente dicen los apóstoles y los cristianos del primer siglo, dicen en Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, hoy en día las personas se salvan, repito, no por obedecer la ley de Moisés, no por diezmar, no por usar instrumentos, no por guardar el día de reposo, no por abstenerse de algún tipo de carnes que eran prohibidas en la ley. No. Hoy en día las personas se salvan por obedecer el nuevo pacto, el evangelio de Cristo en la cruz. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Yo les agradezco la atención. Sigan viendo este tipo de contenidos para que los ojos del entendimiento les sean abiertos y, como dice el apóstol, y vean con claridad todo lo que es beneficioso para la salvación del alma de cada uno. Es el propósito de este tipo de contenido. Esto no es de criticar por criticar, sino de exponer los errores religiosos para que ustedes huyan de los errores religiosos, para que conozcan la verdad, como dice el Señor, y conoceréis y la verdad os hará libres del error, libres del pecado, libres de los engaños. Que el Señor les bendiga.